Listo, chicos. Bueno, entonces el día de hoy pues ya vamos a entrar en lo que respecta al entorno de programación Arduino. ¿Listo? No sé si de pronto alguno de ustedes ya lo ha manejado antes. ¿Sí? ¿Para todos nuevo? Bueno, asumo que entonces es nuevo. Listo. Bueno, entonces, hablando de Arduino, bueno, los objetivos de esta unidad entonces sería, bueno, descargar el entorno de trabajo, ver cómo se instala el entorno y cómo se comprueba el correcto funcionamiento. Pues miren, para ello, nosotros tenemos aquí, bueno, que podemos, digamos, googlear Arduino y pues el primer resultado va a hacer referencia pues a la página principal. Si no, pues pueden entrar en este link de aquí. Y bueno, pues vamos haciendo el ejercicio entonces. Nosotros vamos aquí, vamos a Google Arduino. Entonces aquí estaría lo que es el Arduino Home. Entonces, aquí nosotros en esta página podemos encontrar distintos elementos, ¿no? Desde, bueno, desde lo que nos interesa en este momento, que es la parte de descargar el software, y pues la otra, digamos que es la parte del hardware, ¿no? Que aquí podemos comprar y pues de hecho buscar algún modelo en específico, ¿sí? Y pues bueno, hacer una petición de este hardware online. Pero bueno, nosotros la parte que nos interesa es la parte del software, ¿no? Entonces aquí en software nos vamos a la parte de descargas y bueno, aquí vemos que en la primera pantalla me aparece, bueno, la opción de poder utilizar un editor web de Arduino, ¿sí? Entonces, bueno, para de pronto los que quieran probar esta opción, pues también está disponible, o sea, para no instalar el IDE, sino probarlo de acá desde la página web. Luego aquí abajo pues ya tenemos como también, digamos, lo grande, lo que sería como la última versión disponible en el IDE de Arduino, que en este caso, perdón, en la página de Arduino, que sería la 1.8.13, ¿sí? Más acá abajo pues podemos encontrar también, digamos, versiones beta del entorno de Arduino, otras versiones anteriores del mismo software, si de pronto pues no sé, quieren probar una versión con unas características anteriores, de pronto por librerías o por compatibilidad, ¿sí? Y bueno, de hecho también podemos encontrar algunos otros software por aquí, incluyendo paquetes y procedimientos de instalación. Siempre es recomendable descargar en la última versión del IDE, ¿sí? Entonces aquí pues nosotros, bueno, dependiendo del sistema operativo que tengan, podemos encontrar que, por ejemplo, bueno, está instalaciones para Windows 7 y posteriores, versiones de instalación en zip, ¿sí? Para instalarlas con permisos de administrador. Tenemos versiones para Mac y versiones para Linux, ¿sí? En las arquitecturas de 32, de 64. Incluso tenemos aquí versión para la arquitectura ARM, ¿sí? Entonces, ARM sería como arquitectura para el tipo de tarjetas, digamos, por ejemplo, una Raspberry, una BeagleBone, sí, obviamente teniendo ya un sistema operativo antes, ¿no? Bueno, de hecho aquí también para los que tienen como Windows 8.1 o Windows 10, desde la tienda que tienen allí en el mismo Windows, también se puede acceder al entorno de Arduino, descargarlo e instalarlo directamente desde ahí, sin ningún costo. Listo, entonces, bueno, suponiendo que descargáramos, bueno, digamos la versión aquí de Windows, ¿sí? Entonces pasando aquí a la siguiente ventana, tenemos, bueno, que es como una comunidad de hardware libre. Entonces también aquí pues se pueden hacer aportes como para mantener la comunidad, ¿sí? Aparte pues de pronto de la compra de los dispositivos físicos y demás.
Y bueno, entonces aquí, pues bueno, si quieren pueden hacer la contribución y luego descargar, o la opción que tenemos aquí que dice solo descargar, ¿sí? Y luego pues darle clic allí y pues ya el IDE se va a empezar a descargar y bueno, para que posteriormente ustedes lo instalen. Bueno, antes de continuar con esta parte de Arduino, les quería preguntar si ustedes han utilizado Tinkercad alguna vez antes. Yo no, profe. Listo. ¿De los demás, alguien de pronto que lo haya manejado o el resto tampoco? No, profe. Ninguno, listo. Bueno, entonces miren, debido a la coyuntura y demás, pues nos hemos tenido que apoyar y pues bueno, vamos a tener que apoyarnos, de hecho, en herramientas de simulación, ¿sí? Para el desarrollo de los proyectos de clase de principios de hardware, ¿sí? Entonces, pues bueno, una de esas herramientas disponibles para este propósito es Tinkercad. Entonces, bueno, de hecho lo vamos a ver de una vez. Entonces, bueno, igualmente que como hicimos con Arduino, nos vamos a Google y bueno, escribimos Tinkercad. Y bueno, aquí aparecería como el primer resultado. Entonces aquí de la descripción podemos ver pues que bueno, que es un simulador para crear diseños digitales en 3D. Y pues bueno, para el propósito de la asignatura, entonces lo vamos a utilizar para diseñar circuitos. ¿Listo? Entonces, para seguir trabajando pues sobre esta plataforma, entonces la idea chicos es que ustedes creen una cuenta aquí en esta plataforma, en Tinkercad. Sí, entonces, bueno, mientras les voy explicando para que por favor vayan en el Google y pues bueno, creen la cuenta aquí en Tinkercad. Sí, entonces, listo. Aquí cuando ustedes ya se registren, se loguen, van a encontrar un panel aquí, pues digamos, inicial, donde pues básicamente nosotros nos vamos a ir aquí, a la parte donde dice circuitos. Sí, entonces aquí en circuitos, pues bueno, van a aparecer los paneles de pronto de circuitos que tengan, que hayan abierto por allí, ¿cierto? Y bueno, digamos que nosotros vamos a hacer la primera opción de crear un nuevo circuito. Listo. Bueno, pues normalmente aquí ya aparece en este panel una protoboard, ¿sí? Ya precargada y pues sobre la cual uno empieza como a agregar elementos, ¿sí? Entonces como nosotros nos vamos a centrar sobre Arduino, pues eso es lo que vamos a agregar. Entonces de pronto, pues si les pasa que aparezca vacío, entonces tocaría agregarlo, como es acá mi caso. Pero miren, de igual manera que como mirábamos en Proteus, aquí nosotros en este extremo derecho tenemos una serie de elementos, ¿sí? Que nosotros podemos agregar. Sí, aquí como ven, pues tenemos el Arduino, ¿cierto? Pero pues bueno, suponiendo que de pronto no estuviera aquí a la vista, tal cual también como hacíamos con Proteus, entonces escribimos el nombre del dispositivo que queremos agregar. Sí, entonces aquí, bueno, ponemos aquí el nombre pues de lo que queremos agregar. Y pues él ya empieza a filtrar todos los componentes relacionados con esta característica. Entonces, pues aquí como ya hay un elemento que ya viene con una protoboard, ¿cierto? Entonces nosotros pues vamos a agregar este de aquí. ¿Listo? Bueno, aquí de pronto ahorita es como por efectos de la conexión. Bueno, ya se agregó. Listo. Eh, Se fueron los dos. Listo. Entonces miren, aquí pues uno da clic sobre el componente y pues este aquí ya se agrega, ¿no? Listo, entonces aquí, pues bueno, ya le damos clic donde lo queramos dejar finalmente. Y bueno, digamos que yo lo voy a dejar allí. Y bueno, entonces aquí vemos que por defecto, aquí tenemos ya conectado en el Arduino el pin de 5 voltios y el pin de tierra. Y aquí en la protoboard, pues ya tenemos también las convenciones, ¿sí? Para, bueno, el más para positivo, el menos para negativo, o sea, el menos que sería la tierra y el más que sería el 5 voltios. Entonces, bueno, un hecho importante aquí. Entonces, para ir afianzando esto,
lo que vamos a hacer es que vamos a manejar una convención, ¿sí? Entonces, en esta convención, cada vez que nosotros conectemos un dispositivo o saquemos un voltaje, vamos a ponerlo con un cable de color rojo, ¿sí? Y cada vez que, digamos, pongamos una tierra, entonces lo vamos a colocar con un cable negro. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa convención es la que vamos a seguir manejando. Siguiente caso. Aquí, pues, como les decía, aquí tenemos una simulación, ¿sí? De los elementos físicos que, pues, si mejoran las circunstancias, pues entraremos a utilizar. Pero, sin embargo, pues esto está demasiado aproximado a la realidad. Entonces, para tener en cuenta también, eh, acá nosotros vemos que tenemos en los extremos, ¿cierto? Estos huequitos, ¿sí? Aquí también. Sí, pero vemos que los extremos están como organizados, si nosotros lo vemos así como está dispuesto, sería esto, digamos, de manera horizontal. O sea que yo todo lo que conecte aquí sobre esta línea, todo es un punto común. Todo es esto, es esta misma línea. O sea que si yo conecto cualquier pin aquí, en cualquiera de estos pines voy a sacar 5 voltios. Lo mismo para la Tierra. Sí, si ustedes alcanzan a ver, cada vez que yo me ubico aquí sobre un pin, se resalta toda la línea a la cual está conectado, o sea, toda la línea que tiene los puntos comunes. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el extremo superior. ¿Sí? Entonces recordemos que estas partes extremas, digamos en la convención, lo que tiene la parte positiva y negativa, toda esa línea es una línea común. ¿Sí? Y toda esa línea común está horizontalmente. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ya miramos la parte aquí interna? Perdón. Entonces aquí la parte interna, sí, igual vemos que están predispuestos, bueno, unos pequeños agujeros, pero estos puntos están dispuestos ya de manera vertical. O sea, toda esta línea es un punto común. Y esta línea es independiente de esta o de esta, ¿sí? Si yo ya quiero unirlos, tendría que poner un cable entre este punto y este punto, digamos aquí, pues puentearlo, digámoslo así. Y pues bueno, ahí ya tendríamos como conectado estas dos líneas como dos líneas comunes. Sí, entonces, mientras tanto, esta línea es un punto y esta otra línea es otro punto independiente. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta cuando hagamos las conexiones y pues teniendo en cuenta que hay puntos comunes, entonces evitar de pronto los efectos de algún corto. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, no, señor. Listo, chicos. Muy bien, bueno. Entonces vamos a continuar. Bueno, eso lo dejamos en stand-by ahí para que, como les digo, para que vayan creando la cuenta y pues todos lleguen hasta esta parte, ¿sí? Mientras voy explicándoles otras cosas. Entonces, cuando ya todos estemos aquí, pues ya les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer en esta parte, ¿vale? Bueno, entonces continuando con Arduino, digamos que, bueno, ya está descargado, ya lo han instalado, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa en esta parte. Entonces, bueno, de las recomendaciones que les había hecho hace un momento en la página, entonces ya les había mencionado de buscar la versión más reciente del IDE, escoger la versión correspondiente a nuestro sistema operativo y a nuestra arquitectura, ¿sí? O sea, si es de 32, de 64, si es Windows, Linux, bueno, ustedes ya verán. Y bueno, realmente como es un entorno bastante amigable, la instalación es muy sencilla, realmente es como dejarse llevar por las opciones que ello ofrece, hasta que pues ya, digamos, llegar a la opción típica de finalizar. Bueno, entonces, una vez que ya esté instalado el IDE de Arduino, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es comprobar si está reconociendo el IDE, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos primero como para el caso de Windows, ¿no? No, miren, para el caso de Windows, una vez que ya esté instalado el IDE y ustedes ya vayan a conectar un Arduino física, ¿sí? Entonces, como cualquier dispositivo nuevo que se conecta a su Windows, entonces, pues va a aparecer un icono muy similar a este. Entonces, que va a empezar a instalar los drivers, los controladores de la tarjeta, ¿sí? Para, pues, bueno, que el computador lo pueda reconocer. Para posteriormente, cuando esta instalación, esta búsqueda de drivers es exitosa, aparezca un mensaje como este, ¿sí? Entonces, bueno, para el ejemplo, asumiendo que estamos conectando un Arduino 1,
Entonces, si es exitoso, pues bueno, va a aparecer el nombre y va a aparecer aquí entre paréntesis el puerto al cual está conectado. ¿Sí? Cada puerto internamente, digamos a nivel del sistema, del DOS y eso, tiene un nombre, una directriz que hace referencia al extremo físico de cada puerto USB. Entonces, en este caso, en el caso de la imagen, lo ha reconocido como COM7. Para el caso de ustedes puede aparecer como un COM3, COM2, COM1, bueno, dependiendo del número de puertos que tengan. Y pues también dependiendo del puerto USB al que lo hayan conectado en esta primera interacción. ¿Listo? Como les digo, esto dependiendo del computador, dependiendo del puerto USB y dependiendo del número de puertos también, pues este nombre de aquí puede variar, ¿sí? Dependiendo pues de las características del equipo. Eso para el caso de Windows. Bueno, para el caso de Linux, se realiza de manera directa. Ustedes ya lo conectan y él automáticamente lo reconoce. Sin embargo, digamos internamente, así como Windows tiene este nombre de puerto COM7 o COM lo que sea, acá vamos a encontrar, digamos, cuando ya reconoce el Arduino en un directorio raíz el nombre, que va a ser en la carpeta dev, y pues generalmente está acompañado por esta raíz, TTY. Entonces también, dependiendo del equipo, dependiendo de la distribución de Linux que tengan instalado, pues esto lo va a reconocer como, por ejemplo, un TTY USB 0, TTY USB 1, ¿sí? Bueno, y sus derivados. O también como un TTY ACM 0, ACM 1, ¿sí? Pues les digo, igual que en Windows, pues eso va a depender de todos estos factores. Pero lo importante en sí es que reconozca el dispositivo, el computador. De hecho, en los computadores Mac también esto se realiza de manera muy sencilla. Simplemente también es conectarlo y él lo reconoce muy fácilmente. Pero entonces, como no todo es ideal y pues ya hemos visto desde el proceso de la instalación de los anteriores software, pueden presentarse inconvenientes. Entonces, digamos, para el caso de Windows, ¿cuál es el inconveniente que se puede presentar? En caso de que no aparezca este mensaje de aquí, ¿cierto? O sea, que por el contrario salga que no se pudo encontrar el driver o también que no salga ningún tipo de mensaje, ¿sí? Entonces, será necesario descargar los drivers adicionales para pues que el computador pueda reconocer al Arduino, ¿sí? Y posteriormente pues poder hacer la programación desde el entorno. ¿Listo? Pues miren, uno puede buscar estos drivers en la web, ¿sí? A veces aparece como un archivo comprimido, otras veces aparece como un ejecutable, ¿sí? Que pues bueno, uno lo instala y él ya se encarga de acoplar todos los drivers propios del Arduino, ¿sí? Y bueno, de hecho hay otra forma. Entonces, cuando ustedes ya instalan el entorno de Arduino, pues que bueno, que comúnmente se instalaría en archivos de programa, en disco C y todo eso, ¿cierto? Entonces, dentro de esa misma carpeta de instalación, va a aparecer una carpeta que se llama drivers y en esa misma carpeta se encuentran, pues como su nombre lo indica, todos los drivers de las tarjetas que esa versión del IDE soporte. Entonces, para el caso de, digamos, de tomar esta opción para instalar los drivers, lo que tendría que hacerse es entonces ir al administrador de dispositivos, sí, que de pronto ustedes ya han vivido la experiencia de que tengan algún dispositivo que no lo reconoce y que bueno, pues van allí al administrador y ven que en esa lista aparece un elemento con un triángulo amarillo, sí, que nos indica pues que bueno, que no se encontraron los drivers y que no hay disponible, bueno, en el equipo. Entonces, pues sería ubicar ese icono amarillo, sí, que ya haría referencia a este Arduino, y bueno, darle clic derecho y pues darle en la opción que dice actualizar drivers. Luego, dentro de esa opción, se selecciona lo que dice buscar manualmente. Y como les decía, dentro de la carpeta donde se instaló el IDE de Arduino en el disco C, archivos de programa comúnmente, van a entrar a esa carpeta donde está Arduino y van a buscar, como les digo, la carpeta que dice driver. La seleccionan y bueno, listo. Después ya si dejan que este dispositivo, que este elemento de Windows, pues ya empiece a hacer las tareas de instalación y bueno, de adaptación de estos drivers. Bueno, ya hecho eso, entonces ya idealmente, pues bueno, aparecerá el mensaje, desaparecerá el icono amarillo y pues bueno, ya podrán utilizar su tarjeta desde el entorno Arduino. Listo, entonces cuando ya
Bueno, esto hace referencia a la parte física del IDE de Arduino, pero eso mejor veamos en directo. Entonces, bueno, voy a abrir el Arduino. Bueno, de hecho lo voy a abrir de una vez desde acá. Bueno, para mi caso particular, como no lo tengo, bueno, no le tengo dado los permisos, digamos, de administrador, entre comillas, para el Arduino, entonces tengo que abrirlo desde acá. O sea, no quiere decir que no me abra, sino que pues si yo lo abro directamente desde allá sin permisos de administrador, pues no voy a poder acceder a la tarjeta Arduino. Y la razón es que en Linux eh, el acceso, digamos, a estos puertos está bastante limitado. Sí, entonces se requiere bueno, una contraseña y precisamente es porque en Linux, pues, o sea, se limita el acceso como para virus y demás situaciones que se puedan presentar. Entonces, toda instalación, todo proceso, digamos, si no está previamente autorizado, pues se tiene que ejecutar con estos permisos de administrador. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, bueno, digamos, abramos un archivo nuevo para dejarlo en blanco. Bueno, listo, entonces aquí tenemos nuestro ID de Arduino, ¿cierto? Donde podemos ubicar, bueno, aquí tenemos una opción file, donde tenemos las clásicas opciones de, bueno, crear un archivo nuevo, abrir alguno que ya se haya desarrollado, abrir algún reciente. Tenemos aquí de pronto sketches que se hayan hecho también antes, que lo quieran abrir. Y esta parte que es importante, la parte de los ejemplos. El mismo ID de Arduino ya viene precargado varias opciones, digamos, de ejemplos, de pronto como para ir incursionando, ir adaptando para la ejecución de programas. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos básicos de lectura de puerto serial, de tipo análogo, digital. De hecho, tenemos ahí el ejemplo Blink, que ahora lo vamos a revisar. Y tenemos, bueno, ejemplos de la parte digital, analógico, en comunicación, para manejo de sensores, bueno, entre muchos otros. Bueno, aquí también tenemos la opción de editar, donde podemos, bueno, copiar, pegar, bueno, copiar desde un HTML, entre otras opciones. En la parte del sketch, o sea, sketch viene a ser como este panel que tenemos aquí, donde vamos a desarrollar el código. Y bueno, ese código pues lo podemos compilar, lo podemos, bueno, aquí la que dice upload, esa opción es para cargar el código en la tarjeta. Yo creo que se ve ahí upload. Aquí, bueno, usando algún programador de lo que hablábamos al principio, las interfaces de programación, exportar, bueno, códigos compilados, incluir librerías, y pues de hecho aquí también adicionar librerías externas que no estén precargadas en el entorno. Tenemos herramientas, bueno, lo que es para el manejo de puerto serial, ¿cierto? Y bueno, para también aquí esta parte es importante, cuando ya conectemos el Arduino, pues vamos a ver un poco más en detalle esta parte. Listo, de las opciones que vimos aquí en este panel, también hay algunas que están en el panel físico. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta opción que parece un visto, ¿sí? Que es una opción de verificar o la opción de compilar, que es para ver si nuestro código tiene errores. Luego tenemos aquí esta flecha, que es con la cual, pues ya una vez hemos verificado y compilado el código, pues vamos a enviar el código hacia la tarjeta Arduino. Aquí pues también las opciones de nuevo, la de abrir, la de guardar cambios, ¿sí? O pues bueno, también lo pueden dar según pues la opción como lo tengan instalado el ID, con control S o con control G, para ir guardando esto aquí. Bueno, con respecto al código, entonces cada vez que creen un proyecto nuevo, van a ver que siempre se va a cargar estas dos estructuras por defecto. Siempre. Eso hace parte de la estructura básica de lo que es un código en Arduino. ¿Sí? Entonces, hablando de cada uno de estos métodos, aquí en el setup comúnmente lo que se va a poner es como declaración de variables, eh, indicación de los pines, digamos, del Arduino, configuración como entradas y salidas, identificación de pines y esas partes. Aquí en la parte del loop, ¿sí? Es donde vamos a colocar nuestro código, el que queremos que se ejecute repetidamente, ¿sí? Entonces es muy importante que, como les digo, que el código que ustedes van a ejecutar, pues repetidamente lo ubiquen dentro de esta sección, de la sección loop, ¿sí? Igual ahora pues ya entraremos a hacer un ejemplo, un caso de esto. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta?
No, profe, hasta el momento. Listo. Bueno, chicos, ¿todos ya tienen la cuenta en Tinkercad? En mi caso, sí, señor. Listo, Víctor, gracias. ¿Quién más? De hecho, la necesitamos porque ahorita vamos a empezar a hacer unas prácticas sobre Tinkercad, ¿listo? Para la temática que vamos a ver hoy y para la actividad que vamos a dejar la próxima clase. Entonces, alguien que le falte crear la cuenta, Yo estoy en ello, profe. listo. ¿Cómo, ¿Alguien profe? más? Crear la cuenta en Tinkercad. Yo, profe, yo. Yo también estoy en ello, profe. Listo. Listo, entonces esperemos un momento que, porque como les digo, es importante que ya todos estén aquí en esta parte, cuando ya han agregado el Arduino y la protoboard para el ejemplo que vamos a explicar en este momento. Entonces, bueno, los que están pendientes, por favor, nos confirman y ya arrancamos con esa parte, ¿listo?
Profe, por mí puede seguir que mi internet se puso lento. Listo, profe, yo la tengo ya creada. Ah, listo, chicos. Bueno, igual aquí la Igual clase. igual ya la creé. Yo Ah, igual ya bueno. la creé, pero... ujú. Listo. Bueno, ahí vamos avanzando y de todas maneras la clase está grabada y entonces de pronto para que se pongan al día luego, ¿listo? Listo, profe. Listo, chicos. Bueno, igual la actividad ahorita de este momento es algo muy sencillo. Entonces vamos a hacer lo que sería pues como el mundo del hardware, que sería encender un LED. Entonces para ello, pues bueno, aquí en esta misma parte, bueno, vamos a buscar los elementos que necesitamos. Pues bueno, como ya dijimos, va a ser un LED, ¿cierto? Bueno, no importa, ahí lo voy a ubicar por aquí. Bueno, aquí ven que si yo selecciono el elemento, puedo ponerle un nombre y además puedo escoger el color. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pues ya le colocarán el color que ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, importante aquí, tanto en la simulación como en la vida real, aquí hay que poner una resistencia, ¿sí? Tal cual como pues estaba en la parte de Proteus en la simulación. Miren, bueno, vamos a poner aquí la resistencia, ¿sí? Y bueno, ahorita les comento una parte. Bueno, entonces, ya que aquí está seleccionado, entonces, bueno, aquí está el valor de la resistencia por defecto en 1 kilo ohmio, pero entonces lo vamos a colocar en 220 ohmios. Pues bueno, aquí ya puse el 220, luego me voy aquí donde están las unidades, y bueno, de kilo ohmio paso a ohmio, ¿sí? O sea, es donde solo está el símbolo omega, que es el símbolo utilizado para designar lo que son las resistencias. Bueno, aquí pues bueno, aquí vemos que por defecto viene como en este color y conforme nosotros cambiemos el valor, pues también va a cambiar estos colores, ya que, bueno, ustedes recordarán de su curso de electrónica, de las resistencias existe un código de colores que me va a indicar el valor de cada resistencia, ¿sí? Segundo hecho, bueno, en la práctica, ¿no? Cuando nosotros tenemos un LED, ¿sí? El LED básicamente es un diodo, ¿sí? Digamos, por eso es como de las siglas de LED, pues viene el nombre que es diodo emisor de luz. Entonces, al ser un diodo, pues digamos, este tipo de elemento tiene una polaridad. Entonces necesitamos identificar lo que es el positivo y el negativo. ¿Sí? Teniendo un LED en físico, hay dos formas de verlo. Una forma es que, bueno, cuando nosotros tenemos un LED nuevo, vemos que tiene una pata que es más larga que la otra. Entonces, la pata más larga hace referencia al terminal positivo del LED, ¿sí? Es más, si nosotros nos vemos aquí, pues si se alcanza a ver en el detalle, y de hecho cuando ustedes ya lo estén agregando allá, vemos que este LED tiene una pata doblada, ¿sí? Indicando que es como la más larga. Y es más, si nosotros nos paramos aquí, vemos que con el puntero aparece un letrero que dice ánodo, ¿sí? Ánodo, entonces es el terminal positivo. Y si nos paramos aquí en la otra pata, ¿sí? Que sería la negativa, entonces indica un cátodo. ¿Listo? Bueno, la otra forma para determinar físicamente la polaridad de un LED, porque pues puede pasar que a veces como ya para efectos de diseño le corten las patas y bueno, ya no se sepa cuál pata es cuál, digamos, cuál es la positiva, cuál es la negativa. Entonces tenemos que esta cubierta plástica del LED, ¿sí? El contorno, si se alcanza a ver, es redondeado, ¿sí? Y si ustedes lo palpan, el LED en físico, pues bueno, todo el contorno es redondo, exceptuando por un extremo, que es como plano. Entonces, ese extremo plano, ¿sí? En la parte de la circunferencia del plástico del LED, esa parte plano va a estar de un lado de una de las patas. Y entonces, ese lado plano hace referencia al extremo negativo del LED. ¿Listo? Entonces, esa es como otra seña que hay para identificar pues la polaridad del LED. Entonces, aquí como vamos a encender un LED, entonces ya dijimos que la resistencia, o sea, teniendo en cuenta que el Arduino saca alrededor de 40 miliamperios por cada uno de sus pines, entonces necesitamos poner una resistencia para que nuestro LED no se queme. ¿Listo? Entonces, aquí pusimos una resistencia de 220 y entonces la vamos a poner entre el pin positivo del LED, ¿sí? Recordemos que todo esto es una línea común, entre la línea positiva y la fuente y el punto positivo de alimentación, ¿sí? Que aquí ya vemos pues que es toda esta línea, ¿listo?
Luego, entonces, necesitamos cerrar el circuito, o sea, necesitamos conectar el extremo negativo del LED a tierra, ¿sí? Entonces, aquí con un clic sostenido, pues yo tomo cualquiera de estos puntos y lo jalo hasta el otro punto donde lo quiera colocar. Entonces, cuando ya tengo el otro extremo, pues le doy un clic y ya queda fijado desde el punto donde arranqué hasta el punto donde lo quiero asegurar. ¿Listo? Muy bien, aquí vemos que este cable cuando yo lo selecciono también me da la opción de cambiar el color. Entonces, vamos a ponerle pues el color negro pues para indicar que está conectado o que ese cable es un cable de tierra. ¿Listo? Vamos a conservar esa convención. Por ejemplo, si hubiéramos querido, digamos, también esta resistencia no conectarla directamente, digamos, podemos ponerla aquí. Y bueno, aquí en el extremo, aquí al lado donde está este icono que parece un tarro de basura, pues vemos que hay un icono que es para rotación. Entonces nosotros, bueno, podemos rotar el elemento. Uy, me pasé. Bueno, digamos que podemos rotar el elemento, lo podemos poner aquí, ¿cierto? Y desde este extremo podemos sacar un cable, ¿sí? A la parte positiva. Entonces podemos sacar de aquí hasta aquí, ¿cierto? Y pues manteniendo la convención, le voy a poner el cable de color rojo, ¿sí? Para, pues bueno, para conservar la convención. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? No, no, señor. No, profe. Listo, chicos, muy bien. Entonces ahí ya tenemos la parte de las conexiones. Entonces, ¿cómo hago ya para que esto funcione? Pues vamos aquí a la parte donde dice Start Simulation o comenzar simulación y le damos clic. Entonces aquí vemos que este conector, bueno, se conecta, valga la redundancia, y pues bueno, polariza toda la tarjeta. Vemos que aquí hay un pequeño botón de on, ¿sí? Indica que está encendido. Y bueno, de aquí pues vemos que como aquí sale la fuente de alimentación, aquí vemos que el bombillo que yo tenía apagado ahora está encendido, ¿sí? Porque pues realmente ahí no estamos haciendo nada más desde el punto de vista hardware. Mire, si yo paro la simulación, entonces el LED se apaga, ¿listo? Entonces indicando que ya no estoy polarizando el LED, ¿listo? ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Listo, chicos. Muy bien, esto era como algo muy sencillo, igual para que todos lo hagan, para que se familiaricen con la herramienta, ¿sí? Con el Tinkercad. Listo, entonces viendo eso vamos a retornar acá a la parte del Arduino. Vamos a ver entonces la parte del código. Pues miren, vamos a implementar esa tarea, pues como dijimos, fue directamente interactuando con el hardware, simplemente la fuente de alimentación. Pero ahora entonces vamos a hacer que ese LED, ya desde el código, vamos a hacer que el LED se encienda y se apague, ¿sí? Algo similar a lo que hicimos desde ensamblador, pero pues ahorita que implementemos el código, se van a dar cuenta que desde Arduino es muchísimo, muchísimo más sencillo. ¿Listo? Entonces miren, hablando de ensamblador, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer en la implementación del código para querer encender un LED? ¿Cómo, profe? ¿Qué era lo primero que tenían que hacer en ensamblador para, digamos, implementar el código para encender un LED? Variables, profe. Las variables, listo. Pero si ustedes recuerdan así como inicial, ¿qué era lo que tocaba hacer primero? Colocar BSF, algo así. Ajá, acceder a un O banco de memoria. ¿Qué hacíamos en ese banco es- de memoria? Puedes listar. Bueno, no todavía. Antes de eso, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer para utilizar los pines, digamos? ¿Qué teníamos que hacer? A ver, chicos, eso fue reciente en ensamblador. ¿Qué tenían que hacer? Incluir el PIC que estábamos utilizando. Describir qué pin vamos a utilizar. Muy bien.
Listo, ¿qué más teníamos que hacer? Pues después pues de iniciar ya el ping, pues no era, Bueno, listo, digamos que listo. Y indicar qué pin vamos a utilizar, sí, es una de las tareas. Pero antes de eso, ¿qué teníamos que hacer? Pues lo de las Ese, librerías, Bueno, más abajo de las librerías. O sea, entrando con lo que dijo Yorani, o sea, que entraba un banco de memoria. ¿Qué teníamos que hacer en ese banco de memoria? ay, se me olvidó ahorita. Piénselo, piénselo, muchachos. O sea, está bien que hay que hacer un banco de memoria para asignarle hacer algo. asignarle un banco de memoria a una variable, ¿no era? Bueno, ese banco de memoria era cuando íbamos a utilizar la variable tiempo, pero digamos, si nosotros queríamos utilizar un pin que nosotros decíamos, bueno, si es un LED, ¿cómo tenemos que configurar los pins? Como el salida. por B. Como salidas. Ajá, y lo del puerto B. Entonces, ahí están las dos partes que nosotros hacíamos en ensamblador. Entonces, primero accedíamos a un banco de memoria para configurar los pines como entrada o como salida. Y luego, pues bueno, ya asignábamos el pin que íbamos a utilizar, ¿sí? Entonces, como ya dijeron, bueno, ese sería con BCF, le poníamos un 0 para indicar que sea salida y luego ya decíamos, bueno, vamos a utilizar el pin tal, el pin 0, pin 1, lo que sea. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, pero todo eso lo vamos a hacer en una sola línea, ¿sí? A través de la siguiente sentencia, que sería pin mode. Pin mode. ¿Listo? Y aquí, pues bueno, yo pondría esto aquí, bueno, el método, paréntesis, punto y coma, ¿cierto? Y bueno, aquí dentro pondría los argumentos. Entonces, el primer argumento, ¿sí? Sería el pin que voy a utilizar, ¿sí? Aquí en Arduino hay una práctica, digamos que es como la inicial, que pues de hecho la tenemos ahí en los ejemplos, que dice blink. Y pues aquí dentro de las palabras reservadas existe un LED que en esta práctica se utiliza como que es el LED 13, el LED del pin 13, ¿sí? Entonces, para él existe una palabra reservada que es es LED built-in, ¿sí? Este LED built-in viene a ser este LED que tenemos aquí. Este que está aquí, esta L, este bombillito. Así que, bueno, que si yo lo conecto, ustedes dan cuenta que empieza como a encender y apagar, ¿no? Este LED es el que yo le estoy diciendo acá, ¿sí? Acá para que se encienda. Entonces, yo puedo poner aquí LED built-in o puedo, digamos, poner al pin que hace referencia a esa palabra, que viene a ser el pin 13. ¿Sí? No, bueno, dejémoslo de momento como pin 13, pero existe esa convención de allá que dice LED built-in, que esa también la pueden colocar y hace referencia al mismo pin. Listo, entonces aquí luego le damos coma y aquí ponemos en el argumento cómo lo vamos a configurar, como entrada o como salida. Entonces, ¿cómo lo configuramos si es para encender un LED? ¿Como entrada o como salida? ¿Salía? Como salida. Entonces, para ponerlo como salida, entonces ponemos la palabra en inglés output o output. ¿Listo? Y con eso ya le estamos diciendo que estamos configurando el pin 13 como salida. ¿Listo? Muy bien, entonces de momento vamos a hacer solo esto aquí en el setup. Pasemos al loop. Bueno, aquí en el loop, entonces, bueno, asumiendo, retornando al ejemplo de encender un LED, ¿qué tendría que hacer yo aquí primero? Ya en la parte del código.
A ver, chicos, si les digo que vamos a hacer un ejemplo de encender y apagar un LED, ¿qué tendría que hacer aquí? Ahí se declara la variable también. Listo, bueno, digamos, bueno, la variable digamos que la declarábamos al principio, pero como les digo, si quiero encender y apagar un LED, bueno, asumiendo que ya estuviera declarada la variable, ¿qué seguiría? Ahí sería colocar lo que yo le dije, profe, ese de BCF para encender y... Ujú. Listo, sería exactamente esa parte, o sea, vamos a encender el LED en esta parte. ¿Listo? Ujú. Entonces, para ello, bueno, existen unos métodos, ¿no? Y también hay que considerar que aquí en la tarjeta Arduino, ¿sí? Nosotros tenemos unos pines analógicos y tenemos unos pines digitales, ¿sí? Entonces, bueno, en esta práctica inicial vamos a utilizar ¿qué? Los pines digitales, ¿sí? Entonces, para ello, pues nosotros lo que decíamos desde el punto de vista de ensamblador, decíamos que nosotros, bueno, para encender un LED, teníamos que, digamos que escribir un bit, ¿no? O sea, escribir un bit con uno, ¿sí? Para encender el LED, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer algo muy similar. Entonces, teniendo en cuenta que el pin que vamos a utilizar aquí, este pin 13, es de tipo digital, ¿sí? Entonces vamos a indicar con un método que, bueno, que primero que es un pin digital al que nos dirigimos. Entonces, bueno, quitamos esto mayúscula. Entonces, bueno, primero es digital, ¿no? Luego, entonces, como decíamos, vamos a escribir un valor sobre ese pin, ¿sí? Entonces, vamos a escribir. Entonces, si escribir sería, pues, bueno, en inglés sería write, ¿no? O write. Entonces, noten aquí la forma como se escribe el método. Entonces, la primera parte va en minúscula, como está compuesto de dos palabras, entonces la segunda palabra iría a la primera en mayúscula, ¿sí? Entonces, aquí definimos este método. Entonces, digital write. Pues bueno, digital write, bueno, paréntesis, punto y coma. Y bueno, entonces aquí van los argumentos, ¿no? ¿Qué pin es el que vamos a encender? Sería el cero, profe. El profe cero. Bueno, el cero sería en el caso de ensamblador que decíamos que nosotros empezábamos utilizando desde los 7 bits, digamos los 7 bits que hacen parte del registro puerto B, ¿no? Y que ese cero pues hace referencia al pin que nosotros al principio habíamos indicado que íbamos a utilizar. Pero entonces aquí ya estamos diciendo un pin que vamos a utilizar. ¿Cuál sería? ¿Cuál fue el que está El que especificó arriba. la que especificó arriba? Sí. Ajá, que sería ¿qué número es ese pin? Es 13. El 13. Ajá. Entonces aquí sería el pin 13. Listo, aquí entonces pin 13, coma. Si le voy a decir que se encienda, entonces ¿qué debería enviarle ahí? Un 1. Muy bien, debería enviarle un 1. ¿Sí? Pero entonces ese 1, digamos, al que hacemos referencia a nosotros, ese estado, aquí también está dado como por una palabra reservada. Entonces, básicamente, si nosotros recordamos, decíamos que, bueno, cuando revisamos la parte de los voltajes de TTL, CMOS, todo esto, decíamos que cada voltaje tenía un valor equivalente en binario que era un 0 o un 1, pero que en esencia ese 0 y un 1 eran valores de voltajes bajos o voltajes altos, ¿no? O sea, un voltaje de 0 a 0, algo, entonces un voltaje bajo, que es un 0 lógico, y un voltaje alto, ¿sí? Que viene a ser un 1 lógico, ¿no? Entonces, listo, como bien dijeron, sería un 1, pero entonces bajo esa definición que acabamos de recordar, entonces sería mandarle un valor alto, ¿sí? Entonces ese valor alto sería poner la palabra en inglés high, ¿sí? High que es alto, ¿listo? Entonces ya con eso hemos encendido nuestro LED, ¿listo? Bueno, una vez que habíamos encendido el LED, ¿qué más le poníamos ahí en el código de ensamblador?
como un retardo, ¿no? Muy bien, un retardo, ¿sí? Si ustedes recuerdan en ensamblador, pues nosotros teníamos que construir básicamente ese método de retardo, pues bueno, para digamos que se produzca ese, como ya lo dice el nombre, un retardo de tiempo entre lo que se encendía y se apagaba el LED. Pero entonces aquí en Arduino para ello ya existe un método que hace ese propósito. Y ese método es el método delay, retraso. ¿Listo? Pues lo mismo, delay, bueno, aquí ponemos entre paréntesis, punto y coma. Entonces, bueno, la característica del método delay es que el parámetro de tiempo lo trabaja en escala de milisegundos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que dure un segundo, ¿sí? Encendido el bombillo, ¿qué valor debería poner ahí entre paréntesis? Pues pienso yo que sigue siendo el mismo, profe, no sé. ¿No sería 1000? Ajá, sería eso, o sea, sería, bueno, decimos un segundo, entonces, como la escala está en milisegundos, entonces recordarán ustedes también en su curso de electrónica las conversiones. Entonces, si yo digo que tengo 1000 milisegundos, es lo mismo que decir que tengo un segundo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, bueno, sería eso. Bueno, ya tengo el retraso. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ya lo tengo encendido. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Apagarlo. Apagarlo. Exactamente. Listo, entonces, ¿cómo voy a apagar el LED? ¿Qué método debería utilizar de los que hemos indicado hasta aquí? El digital, right? Exacto, el Digital Write. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí Digital Write, ¿cierto? Ponemos aquí, bueno, paréntesis, punto y coma. Listo. ¿Qué pin vamos a modificar? 3. El 3. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí como tenemos puesto un valor en alto, ¿sí? Y como ahora lo queremos apagar, entonces sería lo contrario, ponerlo en bajo. Entonces para ello pondríamos entonces la palabra low, que significa, pues bueno, bajo. ¿Listo? Y bueno, tal cual como hicimos también en la práctica de ensamblador, entonces también vamos a poner un retraso para poder, digamos, identificar esos intervalos de aquí, digamos, de encendido y apagado. Entonces vamos a poner otro delay, Otro ¿cierto? delay. Listo, y bueno, dejémoslo de momento como un segundo, de todas formas, ¿listo? Bueno, entonces ahí tendríamos el código de encender y apagar. Entonces, bueno, para ver si hay errores en nuestro código, vamos aquí a la opción que dice verificar o compilar, ¿cierto? Le damos clic. Sí, pero como este es un código nuevo, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a guardarlo. Entonces, bueno, vamos a ponerle encender. Ay, no, madre. Encender, apagar, ¿no? Bueno, dejémoslo allí. Entonces, bueno, lo voy a guardar con ese nombre. ¿Listo? Entonces, miren, aquí pues vemos en la parte inferior que está compilando, ¿cierto? Aquí en esta parte podemos ver, bueno, si un código está bien o presenta algún error. Si todo está bien, va a aparecer un mensaje en blanco, ¿sí? Indicando pues que, bueno, que todo ha sido exitoso. Si de pronto hay algún error, va a aparecer un mensaje en color naranja, ¿sí? Entonces ya, pues viendo ese mensaje en color naranja, ya ubicaríamos a ver qué error se puede presentar. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí, bueno, nosotros ya tendríamos nuestro código, ¿sí? Entonces, bueno, para probarlo en la parte física, entonces, bueno, voy a copiar este código. C, pegar acá. Y nos vamos al circuito, ¿sí? El que tenemos armado acá. Entonces, en este circuito, si ustedes ven en estas opciones donde le dimos Start Simulation, o bueno, en el idioma que lo tengan allá, justo al lado hay una opción que dice código. De pronto a ustedes les aparece como bloques. Es probable. Aquí, como vemos aquí, cuando yo le doy clic, aquí aparece bloques, ¿no? Entonces, eso es porque en esta herramienta, de hecho, el mismo Arduino también tiene programación en bloques.
Pero entonces aquí nos vamos a ir a la programación, digamos, desde ese punto de vista del código. Entonces miren, aquí donde dice bloques, yo le doy clic en esta flechita y aquí me da otras opciones, si quiero ponerlo como bloques y texto o como solo texto. Entonces en este caso lo vamos a dejar como solo texto. ¿Listo? Bueno, aquí me pregunta si quiero, si estoy seguro, ¿listo? Entonces, bueno, este código ya aparece aquí por defecto, ¿sí? Entonces voy a pegar el que yo traía, ¿cierto? Para ver que funcione. ¿Listo? Bueno, aquí ya tengo cargado mi código. Voy a guardar un momento. Pero entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Sí? A ver, ¿qué me faltaría hacer a este circuito, digamos, para modificarlo, para que me funcione ese código? ¿Qué cambio necesito hacerle? Llevarlo al pin que seleccionamos, profe. Exactamente, muy bien. Entonces sería conectarlo al pin que lo conectamos, que entonces, al pin que pusimos allá en el código. Entonces, bueno, voy a quitar este 13. cable, que sería, sería el cable 13. Miren, si yo me aproximo, entonces vemos que aquí todos los pines están numerados. Y vemos que aquí tenemos el pin 13. Uy, perdón. El pin 13. Entonces, desde aquí, bueno, doy clic. Me voy con el cable hasta aquí, hasta el extremo, bueno, para unir con la resistencia. ¿Listo? Y bueno, digamos que este como ya está conectado a un pin, este no está bajo la convención, perdón, de estar conectado con cable, digamos, a voltaje, cable rojo, cable verde. Porque el voltaje pues ya lo va a dar el pin y de acuerdo a las condiciones que nosotros hemos puesto aquí en el código. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta? No, no, No. no. ¿Listo? Bueno. Entonces es importante que quede claro porque de aquí ya sigue lo que ustedes van a desarrollar para la próxima clase. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos esto y les decía, recordemos que aquí esta luz, esta L, hace referencia al pin 13 o al mismo que habíamos dicho que era LED built-in. Por lo tanto, como yo he programado el pin 13 y de hecho aprovechando el circuito que ya tenemos hecho aquí, si todo funciona bien, debería encenderse este LED de aquí, este de la L, al mismo tiempo que se enciende este de acá, ¿sí? Porque los dos están conectados al mismo pin, por así decirlo, ¿sí? Entonces, acá nosotros si nos vamos al código, ¿sí? Igual pues nosotros ya lo compilamos en el entorno de Arduino, se supone que está bien. Pero incluso aquí cuando yo le dé Start Simulation, ¿sí? Aquí donde en la parte inferior donde dice monitor serial o serial monitor, aquí se van a desplegar, en caso de que salieran errores, van a aparecer aquí, tal cual como lo vimos aquí en el Arduino, en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, le voy a dar Start. Y bueno, vemos que entonces un segundo está encendido, un segundo está apagado, ¿sí? Está oscilando, está encendiendo, está apagando. ¿Listo? Y ya, hemos hecho el primer código, digamos, para poner a oscilar el LED. Sí, si ven en comparación a lo que fue ensamblador, es mucho, mucho, mucho más fácil. Bueno, hagamos otro ejercicio aquí. Bueno, cambiémosle el tiempo a ver si se ve afectado aquí. Bueno, digamos al apagado, pongámosle 2 segundos. Entonces vamos a verificar, a compilar, listo, todo está bien. Voy a copiar el código. Y bueno, detenemos la simulación, voy a modificar el código acá. Listo. Y le voy a dar Start Simulation. Listo. Entonces miren, 1, 2, ¿sí? Más o menos dura pues, lo que decimos, o sea, 1 segundo dura encendido y 2 segundos aproximadamente 2 dura segundos apagado. apagado. Ajá. Igual, pues igual eso también depende del oscilador y demás. Y bueno, de hecho también de la velocidad del internet y de la página, ¿no? Pero bueno, en percepción general está, pues, digamos, en acorde al código que hemos desarrollado. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿cómo fue que le cambiaste los segundos? ¿A dónde fue que le diste? No, no miré. Listo. ¿Cómo que era que decías? Bueno, aquí está el método delay, ¿no? Entonces en el delay, ahí ponemos la unidad del valor que queremos que dure. Entonces decíamos que el delay trabaja en milisegundos. Entonces, si yo quiero que dure 1 segundo, entonces tengo que poner un número 1000. Acá, pues como cambié solo el delay del apagado, entonces aquí en lugar de poner 1000, le puse 2000.
y ya, y con eso dura 2 segundos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo, chicos. Entonces, para la próxima clase, entonces ustedes van a hacer el semáforo, ¿sí? Pero aquí en Arduino y utilizando Tinkercad. Listo, esa sería la actividad para la próxima clase. Igual, pues ya vimos aquí el código y pues básicamente sería hacer como lo mismo, pero ya ustedes con la lógica también que utilizaron para allá, pues ya pondrán a ver, pues bueno, la duración de cada una de las luces. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, profe.